Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares. Y mi nombre es María Villalba. Y reaparecimos después de un tiempo de tregua, ¿no? Un tiempito de tregua, de descansar, de reorganizarnos, ¿no? De pensar un poco en el contenido, pero aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo y se vienen cosas increíbles, así que bueno, sí, que se sintonicen ahora. Sí. Bueno, no sé si eres nuevo o nueva por aquí, nosotras somos las dos psicólogas, yo soy sexóloga y terapeuta de parejas a más. Y yo soy psicoterapeuta humanista, soy consteladora familiar y bueno, más allá de nuestras profesiones, pues también obviamente damos como esa visión, pero también aquí hablamos de nuestras propias experiencias, que creo que eso es lo que más relajadas, pesa, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, sin más preámbulo. Sí. Vamos a introducir el tema de hoy, que creo que es un tema que cualquier persona en un momento dado de su vida ha podido tener esa sensación y que en parte pues también está dentro de lo normal, ¿no? Y más según qué situaciones aún más, que es el tema de la indecisión. ¿Y por qué hay tantas personas tan indecisas y por qué nos cuesta tomar decisiones en momentos no solo que no son importantes, sino en momentos también importantes en que tenemos que tomar decisiones? Eso es. Entonces, como es algo que tanto la una como la otra, desde nuestra propia experiencia a nuestro alrededor y también en terapia, vemos con mucha frecuencia, pensamos que estaría muy bien el poder hacer un episodio hablando un poquito de dónde puede venir esa indecisión, cuáles son las consecuencias de quizás haber crecido con unos aprendizajes o con unas dinámicas en casa, ¿no? Que el día de mañana pueden hacer que uno no confíe en sí mismo o que tenga muchas dudas. Y bueno, y poder como desarrollar un poquito algunos tips, por llamarlo de alguna manera, para tratar de ayudarnos cada uno a sí mismo a ser un poquito más resolutivo, si la palabra es esta, que no sé muy bien si sería esta, pero al menos a saber manejar mejor las dudas. Y a tomar decisiones, ¿no? Y también, aquí dato curioso, María escribió un artículo, María ha escrito artículos para un montón de páginas, revistas, de todo, aquí ella. Un montón tampoco, pero sí has escrito muchos artículos y de hecho uno de esos artículos es de la indecisión, entonces seguramente traeremos esos puntos aquí, entonces eso es. Quédense hasta el final. Exacto. Entonces vamos un poquito al origen, ¿no? Que siempre es la crianza, la familia, ¿no? El primer escenario en el que uno se mueve, porque de ahí aprendemos muchas cosas, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, cómo de alguna manera durante la crianza unos papás, unas mamás, unas dinámicas en casa, obviamente sin ninguna intención, ¿no? Pero cómo se pueden plantar semillitas de indecisión, ¿no? De que a la persona le lleven el día de mañana a que le cueste confiar en sí mismo o a que le cueste tomar decisiones. ¿Cuál podría ser un primer punto? Si quieres, comienza tú. Sí, yo creo que un poco el origen de las personas indecisas viene, yo creo que eso está muy ligado como a la inseguridad, ¿no? Y esto es algo que, como dices tú, podría venir un poco desde la crianza y creo que hay factores que pueden predisponer a que una persona no confíe en sí misma, no confíe en su criterio, porque es que creo que a la hora de tomar decisiones es no confío en mi criterio o en mi propia intuición para tomar una decisión, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que la sobreprotección, si tú vienes de un hogar en donde todo el tiempo se te sobreprotegió y aquí dejemos de lado ay, es que me querían tanto mis padres, porque eso es neblina para ver la realidad, es que mis padres me amaban tanto que es que entonces hacían todo por mí, todo el tiempo me decían ten cuidado, no hagas esto, y esto inconscientemente va castrando esa intuición del niño o la niña. Esto que dices es muy importante, ¿no? Porque sí que con frecuencia cuando lo hablas en terapia con alguien, ¿no? Y trabajas las inseguridades o la autoestima o esa indecisión y te vas a la infancia y preguntas un poquito por dinámicas familiares, siempre te dicen, no, en mi familia pues me han cuidado un montón, me han tal, hasta me han sobreprotegido, y dices, estate, ahí está, ¿no? O sea, realmente no es un tema de amor, ¿no? No es un tema de si han estado pendientes de mí o no, pero la sobreprotección o la atención, no sé si hay atención excesiva, ¿vale? No sé si es el término más adecuado, pero el
el atender excesivamente al niño o a la niña puede que de alguna manera tú no le estés enseñando a desarrollar su propio pensamiento crítico Sí. o a desarrollar esa confianza en su propio criterio. Y le priva como de esa propia capacidad de equivocarse, de enfrentarse al mundo, de tomar decisiones y darse cuenta que se equivocó, como que le tenemos también un pánico a los errores. Total, que esto ya llegará más adelante, ¿no? Un poquito las consecuencias de este tipo de dinámicas en la casa, ¿no? En la crianza. Sí. Creo que otro punto relacionado con la sobreprotección son las altas exigencias, ¿no? El crecer con una mamá, con un papá, con cualquier figura referente que tiene como unas expectativas muy altas o unas exigencias muy altas de cómo tiene que ser ese niño, esa niña o cómo no. Uf, claro, porque es que la imagen que me llega con esto es como un niño que a lo mejor dice, ay, quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, y el padre le dice como, no, ¿tú por qué vas a hacer eso? Eso está mal, tú deberías estar haciendo eso, como un padre o una madre que constantemente te cuestionen y te, no sé si es tanto desde un juicio o crítica, pero el cuestionamiento constante a ese surgir interior, ¿no? Del niño o la niña o de la persona que a lo mejor tiene deseo de explorar algo, ¿no? Como que hay que ver a los niños como seres altamente creativos. O sea, yo creo que los niños son muy creativos y llega el adulto desde su extrema racionalidad y rigidez. Necesidad de control. Y necesidad de control, entonces constantemente es moldeando y castrando esto. Y claro, esto suena como, uy, villanos los padres, pero inconscientemente se hace, e incluso desde el amor. Y yo por eso menciono, aquí no se trata de amor o no, pero muchos padres en su exceso de amor de, pero es que yo quiero lo mejor para mi hijo, resulta que lo estoy reprimiendo a todo lo que esta persona, como esos impulsos y a esa intuición que todos tenemos. Total, el niño o niña tiene que ser curioso, ¿no? Y la curiosidad forma parte del desarrollo, y siento que el pretender controlar esa curiosidad precisamente desde esa sobreprotección o desde esa exigencia, ¿no? Al final siento que es como castrar, como tú dices, un poquito la esencia que a ese niño le va a permitir desarrollar su intuición, el no tener miedo, y ahora hablaremos, a poder equivocarse, ¿no? Una serie de cosas que forman parte también de la construcción del poder confiar en uno mismo, ¿no? Otra cosa que yo he visto es como los referentes en la familia, que no necesariamente es que tus padres hayan sido súper estrictos contigo o con juicios, pero si tuviste unos padres altamente autoexigentes, o sea, si esa fue la imagen que tú tuviste, pues también el niño, que es como una esponja, comienza a absorber todo esto, ¿no? Y esto yo lo he visto en pacientes, ¿no? De por qué tanto miedo a explorar, tomar decisiones. Y resulta que no es que los padres hayan dicho nada, es que ellos han visto estas figuras constantemente en esta rigidez. También, por ejemplo, volviendo a este tema de el pánico a cometer errores. Si, por ejemplo, un niño o una niña cometió algún error y hubo un castigo o una consecuencia, o se va recordando desmesurada, cada X. Sí. Es que tú hiciste, es que tú hiciste, es que tú hiciste. Pues esa persona dice, mierda, ya no va a tomar decisiones, ni quiero que las tomen por mí, porque es que la voy a cagar. Sí, que de hecho este es otro tema, ¿no? La relación que uno haya visto en su casa con el error, con el equivocarse, ¿no? Si yo de alguna manera he percibido de que eso no podía pasar bajo ningún concepto, que si pasaba había ahí una sentencia o un castigo o un recordatorio, al final yo me relaciono con el error desde el miedo, desde el pánico, desde no puedo permitirme cagarla. Obviamente, claro, si yo me coloco en ese lugar o en esa posición, cualquier decisión, por más banal que sea, a mí me va a dar miedo cagarla, ¿no? O que a ojos de mi familia, de mis padres, pueda ser un error, ¿no? O a ojos míos, da igual, de mí mismo, ¿no? De mí misma. Claro. Entonces creo que la relación con el error que yo he aprendido en mi casa, si ha estado relacionada con el miedo al mismo tiempo, puede ser como una semilla que me vaya a llevar a que luego en mi vida adulta me cueste muchísimo tomar decisiones por ese miedo a cagarla. Y no solo al error, también, por ejemplo, el deber ser. Y aquí
Sí, yo en un punto dije como no tanto desde las críticas, los juicios, pero también si uno está en un sistema familiar en donde hay constantes críticas, prejuicios de que las personas, esto está bien, esto está mal, por ejemplo, la moralidad, la religión, todas estas cosas generan como una gran polaridad, ¿no? Y una gran división. Una dicotomía muy grande. Exacto, de esto está bien, esto está mal, este es el buen camino, este es el mal camino, como que no hay un área gris ni muchos colores, sino que es así o así. Entonces obviamente creo que uno se acerca a la vida lleno de miedo, de "Ay, ¿será que esto va a entrar dentro de lo que es bueno o dentro de lo que es malo?" Y como que vivimos con miedo a vivir, pero también si vemos como, aquí de pronto ya me estoy metiendo en otro terreno, pero las personas que buscan un poco como estos grandes moralismos, ¿no? También son personas que tienen mucho miedo como a vivir y a explorar como todo lo que la vida tiene para ofrecerte. No sé si me explico con eso. Te explicas perfectamente, sí, sí, que una educación o una crianza muy desde la moral, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo permitido, lo no, al final crecer entendiendo el mundo desde esas categorías. Sí. Obviamente en exceso porque hay unos mínimos, ¿no? De funcionalidad que son necesarios, ¿no? Pero cuando ya se lleva a lo excesivo, obviamente claro, puede ser un caldo de cultivo para muchas dificultades el día de mañana. Sí, como lo diferente es malo, ¿no? O si esto no es así, es malo. Como estas divisiones, pues total, claro, nos generan mucha inseguridad. Total. Creo que también otro aspecto que se puede dar en la crianza, sobre todo cuando hay hermanos, primos de edades similares, son las comparaciones. 100%. ¿No? Y yo siento que el estar en un entorno en el que unos se comparan con otros, ¿no? Constantemente, o hay muchas comparaciones de mira a tu hermano, mira a tu hermana, mira tu primo, tu prima, ¿no? O siento que también es algo que a uno le puede llevar a generar inseguridades en sí mismo y a siempre compararse, ¿no? A tener esa tendencia a compararse cuando sea adulto, ¿no? De en vez de centrarse en el proceso de uno mismo, el buscar qué está haciendo el compañero de al lado, sentirme inseguro o insegura si veo que ese compañero está en otro lugar y yo sentir que debería, pero ¿no? Al final quizás esto tiene que ver más con inseguridades que con indecisión. Pero bueno, siento que la línea es muy fina, ¿no? Entre una y otra. Y sí, las comparaciones son odiosas, como dicen, ¿no? ¿Sientes que esto te pasó? Como el sentir que te comparaban, por ejemplo. Bueno, yo sí que siento, yo tengo una hermana a la que amo infinito, que es una de mis personas preferidas en este mundo, y la gente que me conoce lo sabe de sobras. Y mi hermana siempre ha sido y sigue siendo, pues, una persona como... para mí, ¿no? Como que ha seguido siempre unos cánones. En el pedestal. Sí, sí. Yo la he admirado mucho siempre y demás. Pero cuando yo era pequeñita, que al final no tenía como la capacidad de quizás entenderlo como admiración, ¿no? Que ahora ya de adulta sí. Claro, a mí se me comparaba mucho desde el cole, sobre todo desde el cole, desde las notas y los resultados, ¿no? Es incluso ya no solo mis padres, sino profesores también, ¿no? De ay, tienes que seguir el camino de tu hermana, ¿no? Uf, los hermana, profesores también. Sí, como ella es mayor que yo y sí, ¿no? Y como yo iba con unos cursos por debajo, pues siempre había como el comentario en algún momento. El estándar, ¿no? De tu hermana, exacto, la perfecta. Entonces, pues sí, yo recuerdo como niña, obviamente nunca fue algo como negativo entre nosotras dos, porque creo que no soy una persona... celosa, al revés, siento que se me tradujo con una gran admiración, pero cuando era pequeña sí que a mí me sembraba inseguridades, ¿no? Entonces, porque tenía la sensación de que lo mío no era válido, ¿no? De que yo tenía que buscar ser lo más parecida posible a ella. ¿Y qué pasaba con eso y con tu propio sentir? Bueno, como que de alguna manera uno pone la mirada en lo que los demás esperan más que en lo que uno siente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también eso en sí te lleva a no confiar en ti, pero quizás porque tampoco te has planteado qué quieres tú, qué necesitas tú, cómo eres tú realmente y no lo has puesto en valor porque has estado más enfocado en, vale,
como es mi hermana, Wow. o como es tal persona, o como es tal, tengo que seguir ese camino, ¿no? Es muy fuerte esto que estás diciendo, ¿no? De en ningún momento te paras a pensar en yo que quiero, yo que necesito, a mí que me gusta, porque es que inmediatamente es como, no, esto no está bien, yo tengo que ser o tengo que poner la mirada en esta persona, este referente, en estas personas. Pues sí, pero bueno, siento que eso a un niño le puede causar inseguridad. Luego ya cuando tú eres adulto y en función de la relación y del vínculo que tengas con esa persona, sea una hermana, sea un primo, sea tal, se puede traducir en admiración y en aprendizaje mutuo y todo genial, como es mi caso, ¿no? Pero cuando uno no tiene esa capacidad de transformarlo en algo positivo, pues bueno, son inseguridades que a uno le ponen, ¿no? Comparándole con otras personas. Pero esto, ¿cómo se tradujo en tu vida, por ejemplo, en ser indecisa, en no tomar tus propias decisiones? ¿Cómo convertirlo en amor y admiración? Porque seguramente hay Sí. muchas personas que tienen mucho esa sombra, ¿no? De la comparación de es Sí. lo que está bien y yo todavía no puedo tomar mis decisiones o ni siquiera sé qué quiero. O sea, ¿cómo fue para ti O sea, yo la indecisión? siento que quizás a mí esto no me generó, o sea, no me afectó, no sé si es la palabra, tanto en cuanto a indecisión, sino más de inseguridades y autoestima, ¿no? Porque al final, pues bueno, cuando te ponen como referente a alguien que es súper ordenado, que es súper disciplinado, que es súper estudioso, que saca buenísimas notas, que tiene un comportamiento perfecto, claro, cuando te ponen un poco esos estándares en comparativa, al final, si tú sientes que quizás tu forma de ser, tu esencia es más rebelde, es más tal, es más cual, tú no la vives como algo positivo, ¿no? Y de alguna manera tú interpretas que lo tuyo está mal y lo otro está bien, ¿no? Entonces, eso pues a mí me pudo generar, ya te digo, lo estoy recordando, tampoco fue nada traumático porque no lo vivo desde un lugar traumático, pero sí que recuerdo esa sensación cuando se me comparaba, tanto en el cole como en casa, en algunas cosas, como de decir, bueno, ¿no? Pues tengo que cambiar, ¿no? O tengo que parecerme más a, ¿no? No era un Claro. tema nunca, en mi caso en particular, nunca se tradujo con algo negativo, ni mucho menos hacia mi hermana, pero sí que se tradujo con cómo yo me sentía conmigo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso, yo creo que principalmente fue un tema de inseguridades y de sentir que en mi forma de ser había algo que no estaba bien, que no era correcto. Más bien Uf. eso, más que indecisión. Pero bueno, obviamente entiendo de que hay comparaciones, contextos y contextos y que hay gente a la que le puede afectar mucho más este tipo de dinámicas en casa y sobre todo creo que es algo muy habitual y muy fácil cuando hay hermanos o primos, Sí. ¿no? O alguien de más o menos una misma edad o en un rango de edad con el que poder comparar, ¿no? Me da risa que digas lo de los hermanos porque yo pienso en mi propia experiencia y digo, yo, por ejemplo, en mi casa no tuve esto de que me compararan con mi hermano porque los dos éramos la cagada, o sea, los dos fuimos como rebeldes, desastrosos, de pronto uno más que otro, pero También quizás porque erais chico y chica. Siento que pasa más con el mismo sexo, ¿puede ser? no lo sé. No lo sé porque yo también he visto casos en que, ay, tu hermano, de hecho tengo una paciente que el hermano summa cum laude, el exitosísimo, y ella es un poco más hippie, más, ¿no? Sí. Hippie no en algo malo, sino una persona como mucho más open mind, mucho más creativa, mucho más artística, y sí tenía una comparación constante con este hermano. A mí sí que me comparaban, o sea, mis padres no, pero por ejemplo, mi familia cercana, me acuerdo que yo desde chiquita fui, o sea, yo literalmente parecía el niño de la selva, porque yo crecí, Mowgli. yo era como Mowgli, o sea, yo crecí en la finca montando a caballo, literal, yo andaba en calzón y sin camiseta, o sea, yo era Mowgli. Como súper libre, súper, ¿no? Como me veo muy bolita de energía vital. Y mis primas eran así, súper como girly, súper rosado, súper fashion, muy fomentado por mi tía, ¿no? Y claro, a mí me mandaban a pasar vacaciones con ellas y yo llegaba así, pues como soy yo,
que en este momento ustedes ya me ven adulta, pero en esa época pues yo era así, despelucada, usaba lo que yo quisiera, como muy libre, por así decirlo, y me acuerdo que constante me decían como, ay, niñita, ¿por qué no usas algo más girly? Ay, ¿tienes un forro de teléfono negro? No, te voy a comprar este, como que todo el tiempo. Este de color hasta rosa me vestían, con una flor. hasta me vestían. ¿Sabes? De que literalmente mi prima tenía, pues tiene mi misma edad y otra prima es un poco mayor, pero igual su ropa me quedaba, ¿no? Me acuerdo que abrían el closet y era como, no, te vas a poner esto, y me vestían. ¿Y tú qué sentías en ese momento? O sea, tú O sea, recuerdas, o sea, ¿qué sensación te generaba? O sea, ahorita me da como una risa nerviosa, pero en ese momento, claro, yo decía, soy un asco, o sea, como de decir mierda, o sea, si no soy lo suficientemente ¿Femenina? vanidosa, y yo hoy en día me considero una mujer femenina. Obvio. O sea, no soy la más femenina ni la más vanidosa, pero sí me considero una mujer como que le gusta su propia feminidad, ¿no? Y como que, claro, me vestían y yo decía, mierda, me he visto mal. Y cuando, de hecho, yo iba, no sé, de compras con ellas o incluso con mi mamá, y literalmente lo que a mí me gustaba era como, no, a ver, ¿qué es lo que está a la moda? ¿Qué es lo que debo escoger para que no me juzguen y me critiquen? Porque esto sí venía mucho desde el juicio. Entonces, ahí sí entra un poco el tema de la indecisión, y de hecho yo miro atrás y me veo en fotos como de cuando tenía 13, 14, 15 años, y yo decía, mierda, que sea el outfit que tengo puesto, porque no es nada como yo, es muy anti yo. Entonces, claro, yo tuve que trabajar mucho en mi autoestima, en muchas cosas. Sí, quizás en tu caso más desde lo estético comparado con tus primas, ¿no? Como si solo hubiese una única forma de feminidad o masculinidad, ¿no? Estético y personalidad, porque es que yo siempre era como yo siempre era la chistosa, la como rebelde, y ellas eran como un poco más pulcras. Entonces, claro, yo muchas veces me tenía que autorregular. Como de, ok, ¿será que digo esto? No lo digo. O sea, sí me llevó, y esto, claro, la consecuencia fue tener una autoestima en el piso, hasta que dije, a tomar por culo, voy a ser quien soy, y pues bueno. Y aquí estás. Aquí estoy, siendo tú misma. Eso es. Pero sí. Entonces, un poquito todo esto que hemos hablado, ¿no? Que se puede dar en casa, cuando somos pequeñitos y demás. ¿Qué consecuencias pueden tener, ¿no? Si nos planteamos la crianza como el momento de plantar semillas, esas semillas, ¿qué consecuencias pueden tener el día de mañana? Que algunas casi también han salido, ¿no? con estos puntos. Pero bueno, para mí la primera, que lo hemos comentado, tiene que ver con el no permitirse el error, ¿no? Es el entrar en la vida adulta, tener que comenzar a tomar decisiones y tener un pánico atroz a cometer un error. Sí. Obviamente todo el mundo queremos que las decisiones que tomamos, ¿no? tengan un buen resultado, lo que para nosotros sería un buen resultado, pero de ahí a necesitar que se dé ese buen resultado sí o sí, ¿no? Es quizás la diferencia, ¿no? Yo puedo decir yo no quiero cagarla, pero en el momento que digo necesito no cagarla, esa necesidad me va a llevar a tener un pánico total al error y por tanto quedarme encallada en una indecisión, porque evidentemente es la vida o muerte casi, ¿no? Y es un poco prefiero no tomar decisiones para evitar el error. O sea, también adoptamos inconscientemente como una actitud súper evitativa a las cosas. Entonces, por ejemplo, yo veo mucho esto, personas que viven en una parálisis porque no quieren lanzarse al agua, ya sea de un trabajo nuevo, un emprendimiento, soltar una relación, un montón de cosas, viven en ese parálisis porque dicen, prefiero quedarme aquí en este parálisis a lanzarme al agua y equivocarme. O sea, el imaginario de la consecuencia es mucho más grave que estar donde estás, que a lo mejor estás en una situación en donde ya no quieres estar o donde ya no estás creciendo, floreciendo, donde no eres honesto contigo. O sea, y también quiero añadir una cosa. Mencionaste crianza, pero también hay otros contextos que refuerzan mucho esto. Por ejemplo, el colegio. La escuela, 100%. El colegio, sí. Los grupos, este tema de la pertenencia al grupo. El grupo de iguales. El no ser raro, que no me bullen, que no me la monten en el colegio. Esto también influye muchísimo. Sí,
100%. Y un poquito como un tip o un consejo, ¿no? O un aspecto que yo siento que puede ayudar con el tema del error, también es la reflexión de realmente qué es el error, ¿no? O sea, ¿qué es cagarla, ¿no? ¿Tiene que ver con un resultado o tiene que ver con ignorar algo que estoy sintiendo? No sé si me explico, ¿no? Porque yo muchas veces lo que trabajo en terapia es, hostia, ¿hasta qué punto realmente cometer un error es el día de mañana pensar, ay, lo hubiese hecho distinto, o tener ciertas emociones, sensaciones dentro de uno e ignorarlas por miedo? Porque para mí puede llegar a ser más error ignorar lo que uno siente o ser incoherente con uno mismo a que mañana diga, uy, esto lo hubiese hecho distinto, ¿no? Claro. Entonces, creo que si tú sientes que tienes una relación con el error algo compleja, pues quizás puedes comenzar por definir qué es para ti el error realmente y qué sientes que te iba a dañar más, el ignorar ciertas cosas o un mal resultado. Y es lícito que tú digas, oye, no, para mí un mal resultado. Bueno, pues ok, ahí está un poco, ¿no? Tu parámetro, por así decirlo, que te tiene que guiar, pero quizás cuando tú te permites reflexionar sobre realmente para mí qué es el error y qué es cagarla, quizás te das cuenta que tiene que ver más con privarte o ignorar o reprimir que no con hacer y pensar que igual lo hubiese hecho distinto, ¿no? Porque al final eso siempre se puede traducir con un aprendizaje, ¿no? También, y también creo que la relación con el error, mejor dicho, aquí nos estamos privando de también aprendizajes que son valiosos para la vida, ¿no? Total. Como que, sí, realmente que es el equivocarse, ¿no? Y creo que, claro, obviamente uno a veces en la vida toma decisiones que tienen consecuencias negativas para uno, para los demás, pero es muy importante ver también el error como una fuente de aprendizaje y que también al ser evitativos y privarnos de esto, pues no estamos creciendo, no estamos expandiéndonos en muchas cosas. Total, porque al final es lo que hemos dicho, ¿no? En otros episodios, sin romantizar el dolor, sin romantizar los procesos duros y negativos, pero realmente una persona cuando entra en un proceso así es muy distinta a cuando sale. Y la madurez o el lugar, ¿no? Desde el cual uno atraviesa o sale de un proceso así es distinto. Entonces también si yo evito siempre el pasarlo mal, el cagarla, el tal, no sé hasta qué punto estoy frenando una evolución personal que es importante también para mí y es necesaria también para mí, ¿no? Sí. Entonces, necesaria, ya sea para ser más honesto con uno, como sobre todo esto, que es coherente para mí y sobre todo creo que las personas que están muy atrapadas como en la indecisión están desconectadas de su propia necesidad. Sí, y también antes tú has dicho algo que me parece muy importante, de su propia intuición, ¿no? Porque Total. creo que a veces la cabeza hace que le bajemos el volumen al cuerpo, ¿no? A lo que de alguna manera, cuando no lo pienso tanto o no razono tanto, siento, ¿no? Entonces creo que también silenciar la intuición, puede ser algo que nos bloquee un montón, ¿no? Que haga que todavía alimentemos más. Al final el error está aquí, está en la cabeza, está en lo que pienso, ¿no? Están esos miedos. Entonces siento que también si eso suena muy alto, le bajas el volumen al cuerpo, le bajas el volumen a lo intuitivo y incluso también quizás a la necesidad, ¿no? A lo que te va a hacer sentir mejor. Entonces, bueno, siento que sí, que el tema del miedo al error es un poco una de las consecuencias. Otra consecuencia que siento que también hemos hablado es ese pensamiento dicotómico que tú decías, ¿no? El haber crecido en un entorno en el que las cosas están bien o mal, con categorías, que obviamente vuelvo a decirlo, que igual no haría falta, ¿no? Dentro de unos límites que todos podemos entender como adaptativos, funcionales y demás, ¿no? Pero el sentir que todo está constantemente categorizado hace que yo crezca y llegue a la vida adulta. El tener tanto juicio en la cabeza, es que yo lo que veo es vivir emitiendo juicios constantes sobre bueno y malo. Total. Entonces, esa dicotomía para mí te puede llevar
a indecisión porque puede que sienta que si yo hoy hago esto, ya nunca voy a poder hacer lo otro, o que si hago esto me pierdo lo otro. Entonces siento que, ¿no? ese no haber sido educado también desde los grises, ¿no? Desde que el mundo no es tan dicotómico, hace que a la hora de tomar una decisión, y más si es una decisión importante para uno, yo sienta de que es una sentencia final que voy a firmar ante notario y que ahí no hay vuelta atrás. Y ese todo o nada, pues me va a bloquear, claro que me va a bloquear, porque es como que eso tengo que decidir esa vez y ya no va a haber vuelta atrás. Entonces siento que también flexibilizar, ¿no? Un tip, por así decirlo, en este tema, es incorporar más grises en tu vida, ¿no? Y yo incluso a veces en terapia les digo a los pacientes como que se compren algo gris, una goma que se puedan poner en la muñeca, no sé, un anillo, una pulsera, da igual, algo que tengan visible en su casa de color gris, y que un poco el mensaje sea el aprender a vivir o el ir recordándome que en la vida hay grises, ¿no? Que no todo es blanco o negro, y que quizás ante una decisión importante, pues bueno, puedo tratar de ver qué podría ser ese gris si siento que no estoy ni en un blanco ni en un negro, ¿no? Entonces, bueno, es como un ejercicio que a muchas personas les ayuda como a saber romper un poquito esa polaridad desde la que viven, ¿no? Las cosas. ¿Qué opinas tú de eso? No, no tengo nada que decir. Veo que me escuchas ahí muy atentamente. Vale, otro tema que siento que a ti igual te va a gustar, porque sé que eres como muy reivindicativa con eso, ¿no? El querer contentar a todo el mundo, ¿no? El también crecer en un entorno en el que se te responsabiliza de cómo los demás se sienten. ¡Wow! Al final te acaba generando de que cuando tú eres adulto te crees que tienes que tener contento a todo el mundo. Entonces, si tú quieres tomar una decisión en un momento dado y alguien opinaba A, el otro B, el otro C, tú acabas, ¿no? Como volviéndote un poco loco, paralizado, porque quieres tener contento a todo el mundo y te crees como con el deber. Y esto es cuando has crecido también en un ambiente en donde tus padres han priorizado mucho más su propio sentir y su propia necesidad que la tuya, o que tus decisiones impactan directamente sobre lo que ellos sientan. Entonces, inconscientemente te están responsabilizando a ti de su bienestar o no. Y esto es algo muy denso que yo lo he visto un montón en terapia y en la vida, y es como hijos, hijas, adultos que tienen como muy reprimida una gran parte de su vida y de su ser, porque es que quieren mantener contentos a sus padres. Total. Y cuando uno entra a la edad adulta, siguen arrastrando un poco, ¿no? Como que es la reflexión que muchas veces hablamos contigo, ¿no? Y también con pacientes y demás. Al final hay padres que siguen viendo a sus hijos como hijos, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Que no los ven como un adulto de igual a igual, ¿no? Entonces, desde ahí, y bueno, y digo padres y también hijos y hijas, ¿eh? Es decir, yo también me puedo seguir sintiendo como que mi padre o mi madre tiene como eso que dicen, ¿no? No sé si dicen en otros países esta expresión, ¿no? Pero como que gato viejo tiene como mucha más experiencia, ¿no? Y que sabe muy bien cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, si yo coloco a mis padres como cuando yo era pequeñito, ¿no? Que de alguna manera eran como el referente a seguir, quizás, o las personas con las que más confiaba, puede hacer de que cuando yo llegue a adulto no me coloque en un lugar igualmente de adulto y no dé el mismo valor a lo que yo pienso, a lo que yo opino, a lo que yo quiero, creo, y sienta que, ostras, que voy a estar equivocado, ¿no? Si no hago caso. Otro tema en este sentido que yo también veo mucho en terapia es cuando tú como adulto te cuesta mucho tomar decisiones, a veces lo que vas haciendo es buscar opiniones a tu alrededor. Y eso es algo de que no digo que no haya veces que pueda ayudar, pero la gran mayoría siento que todavía bloquea más. ¿Por qué? Porque si esas opiniones están alineadas, bueno, pero como tú sientas que por un lado te dicen una cosa, por otro otra, por otro otra, al final siento que muchas veces lo único que hacen es alejarte todavía más de tu propia voz, porque busco escuchar tantas
que más que desenredarte todavía te enredan más, ¿no? Y más si quieres como contentar a todo el mundo o sientes que todo el mundo tiene parte de razón. Total. Entonces, bueno, creo que es muy importante si te afecta mucho o quieres contentar a todo el mundo, como el intentar decidir en silencio. Y cuando digo en silencio o en soledad, no significa que no pueda en un momento dado recoger ciertas opiniones o hablar con quien quiera o yo qué sé, pues si estoy en un proceso terapéutico, evidentemente es un lugar seguro, ¿no?, para hacerlo, pero como que antes de tomar la decisión realmente haya como un ejercicio express de pero ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué pienso? ¿Y cuál es mi opinión sobre eso? ¿Y qué me dice mi intuición? Porque siento que, ¿no?, si subimos el volumen a lo externo, inevitablemente le bajamos a lo interno. Y otra consecuencia, ¿no?, de estas semillitas que se plantan tanto en la escuela como en casa puede ser el que yo viva en el futuro, ¿no? O sea, al final, si a mí me enseñan o vivo en un entorno quizás muy miedoso, me van a conectar mucho con el futuro, con lo que puede pasar, mucho más que con lo que quizás está pasando, ¿no? Y al final esto se le llama ansiedad asegurada, ¿no? Entonces, siento que también personas muy ansiosas suelen ser personas muy indecisas, ¿no? Y que por lo general yo he visto que las personas como tan ansiosas y que viven sobrepensando en estas consecuencias de futuro, no falla. ¿Quién en tu sistema familiar es así? Ah, mi mamá, ah, mi papá. Entonces también como que uno no lo cree, pero uno, esto se llaman los introyectos, básicamente uno se traga a los padres como en cuanto a creencias, y resulta que si tú viviste con unos padres que vivían preocupados y sufriendo por el futuro y temas imaginarios, pues es normal que tú como hijo o hija vivas en una ansiedad de futuro y de todo lo que puede llegar a salir mal. Entonces también yo creo que es muy importante el ejercicio de aprender a vivir en el presente. Y para eso, por ejemplo, yo que me formé en mindfulness y en terapias basadas en mindfulness, pues es muy importante conectar con el aquí y en el ahora. Y cuando yo conecto con el aquí y en el ahora, conecto también con mi propio cuerpo, con mi propio sentir, con aquello que surge, y también el poder entrenar esto, el vivir en ti, el habitarte. Esto es fundamental para tú tomar tus propias decisiones y también soltar un poco esta responsabilidad falsa que tú tienes sobre otras personas, que volviendo al tema de los padres, que muchos padres como que responsabilizan a los hijos por su sufrimiento o su felicidad, que esto es una infantilización. Esto es cuando padres se infantilizan ante los hijos y ponen a los hijos un poco como en rol paterno o materno. Entonces también creo que es muy importante entender las dinámicas familiares en las que nos movemos y ver si a lo mejor tu indecisión puede estar influida por un no quiero decepcionar a mis padres. Y si tu respuesta es sí, ven a terapia. No, mentira, sí. Pero es muy importante ver qué papel estás jugando y ver qué tanto estás responsabilizándote por el bienestar emocional de otra persona. Entonces también cuando tú sueltas estas responsabilidades y tomas tus decisiones, también es enfrentarte a que el otro pues va a sufrir. También el otro se va a sentir mal con eso, pero eso no es tu responsabilidad. Y creo que un ejercicio clave en la vida es entender qué me corresponde a mí, y creo que una manera muy sencilla en que yo lo explico es: mi responsabilidad es todo lo que sale de mí, mis palabras, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, y lo que no me corresponde a mí es el otro. Esto no significa que uno no tenga responsabilidad afectiva. Exacto. Que uno no pueda tener comunicación asertiva. O sea, no se trata de que yo voy a hacer... Sí, de que te da igual cómo haces las cosas, no. Exacto, pero es cuando tú tomas una decisión por ti, por tu bienestar, un cambio de pareja, un cambio de relación, un cambio, lo que sea, sobre todo es lo estás haciendo por ti, y el otro tendrá que asumirlo como adulto que es. Ya si estamos hablando de hijos, hijas, esto es distinto. O sea, esto ya es otro cuento. Y estás diciendo algo que me parece muy importante, ¿no? Que es también de que hay muchas veces que habrá decisiones importantes en la vida que van a tener daños colaterales. Y esos daños colaterales, por más que a uno le duelan, tienes que ser capaz de sostenerlos y de atravesarlos y entenderlos como una consecuencia, no como una intencionalidad de hacer daño.
pero como una consecuencia del soltar, del romper, del avanzar, del decidir, de lo que sea en el contexto que sea, ¿no? Y enfrentarte a decepcionar al otro, sí, ¿no? De sí. que, ay, pues de pronto no soy la persona que esta persona esperaba, ¿no? De pronto no soy esta imagen idealizada que tienen mis padres de mí. Algo muy común que yo veo en la vida y en terapia son estas personas que dicen, pero es que no quiero hacer daño a nadie, no tomo esta decisión porque no quiero hacer daño a nadie, no estoy con la persona que quiero porque no quiero hacer daño a nadie, no hago este cambio porque no quiero hacer daño a nadie. Vas a hacer daño, y principalmente a la persona que más estás haciendo daño, traicionándote, es a ti mismo o a ti misma. Entonces tenemos que entender que sí va a haber un daño colateral con nuestras decisiones, pero aquí estás eligiéndote, priorizándote, estás siendo coherente contigo, estás habitándote, y eso es fundamental en la vida. Sí, y obviamente llegar a ese lugar a veces es un proceso de tiempo, de meses, de años, y no para todo, o sea, no es que para todo el mundo no sea posible, pero siento que el proceso, la forma y los timings en los que se vive están bien, sean los que sean, porque son los tuyos, pero sí que es verdad que siento que es un poco poder trabajar para ir poniendo un poco en valor pues lo que Caro está diciendo, ¿no? Que es el ser capaz de sostener los daños colaterales que una decisión pueda tener. Toda decisión tiene consecuencias. Si yo no estoy dispuesta a asumir las consecuencias, no pasa nada, no es el momento, date tiempo, pero en algún momento vas a tener que ser capaz de ver y de sostener que van a haber daños colaterales y que no son desde la intención de hacer daño a nadie, pero es que es inevitable, o sea, es como... Y también algo que yo siempre digo, y que de hecho esto se lo decía a mis padres en el momento en que, bueno, yo no es que salí del closet, yo simplemente empecé a salir, pues tenía novios, pero luego empecé a tener novias y tal. Me acuerdo que yo les decía, claro, porque me cuestionaban, y de hecho son espectaculares mis padres con ese tema a día de hoy, pero cuando me preguntaban cosas yo les decía, ¿quién va a vivir mi vida? O sea, en este cuerpito, ¿quién va a vivir? ¿Yo o ustedes? Y ellos me decían, tú, pues sí, entonces yo voy a vivir por mí. O sea, ¿quién va a vivir tu propia vida? ¿Y quién es la persona que va a salir limitada, frustrada, reprimida, castrada, desconectada, rígida? ¿Quién? Pues tú, en el fondo. Entonces, bueno. Total. Entonces, hemos llegado aquí un poquito también desde el punto de vivir más en el futuro que en el presente, y un tip que siento que puede ayudar un poquito si tú sientes de que parte de tu indecisión viene de ahí, también tiene que ver con hacer ejercicios, y esto es lo que tú dices, ¿no? Todo el tema de mindfulness y demás, que te conecta mucho en el aquí y ahora. Y yo a veces, desde lo más cognitivo-conductual, también trabajo mucho como algunas frases, algunas palabras, algunas preguntas que yo me puedo hacer a mí mismo o a mí misma, como para volver, si estoy en el futuro, a lo que está pasando aquí, ¿no? Y algunas de ellas pueden ser de está pasando esto ahora, no, ¿qué certezas tengo hoy? Esto, vale, pues tengo que vivir en base a las certezas que hoy tengo, porque si yo pretendo decidir desde la incertidumbre, desde lo que mañana va a pasar, quizás no estoy dando el valor a lo que hoy está pasando y hoy estoy viendo y hoy tengo certezas de que sí que es una realidad. Total. Entonces creo que son como a veces cada uno puede tratar de buscar sus propias estrategias para tratar de, cuando tiene que tomar una decisión y está todo el tiempo pensando en el futuro, que obviamente añado un matiz, tenemos que también tener un poco esa mirada al futuro. Tampoco se trata de ir por la vida dando tumbos, ¿no?, sin pensar en las consecuencias, pero sí que de alguna manera sin olvidarnos de que lo que realmente existe y lo que tenemos es el presente y el cómo hoy tú te sientes o las certezas que tú hoy tienes sobre X situación. Y decidir desde ahí, aunque tengas un poquito en cuenta consecuencias para hacer las cosas de determinada manera, obvio, pero darle más peso a lo que hoy está pasando que a lo que pueda pasar mañana, porque al final uno existe y el otro no. Entonces, bueno, sí. No sé si añadirías algo más. Bueno, no, yo creo que es hora de ir cerrando. Pues venga. Entonces, pues bueno, como conclusión, yo creo que nos sobra entender el porqué de la indecisión. Entenderlo nos permite
conocernos a nosotros mismos. No necesariamente es lo que resuelve el problema, pero sí es importante hacer esta mirada de, ¿de dónde viene mi indecisión? Entender si fue un tema de crianza, fue un tema de juicios, críticas, comparaciones, entenderlo para poder trabajarlo. Solo cuando yo entiendo algo es que realmente puedo saber cómo abordarlo, ¿no? Y por otro lado, como para aterrizarlo, es fundamental el rehabitarte, y solamente nos podemos habitar desde el momento presente, identificando nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, siendo coherentes con nosotros mismos. Y bueno, ya todo lo que hemos dicho para no repetir. Sí, yo sí que quiero añadir solo que más o menos lo hemos dicho, pero eso, de que si tú estás en un proceso de indecisión y demás, que también que lo abraces, o sea, quizás, pues lo que decíamos, ¿no? Los tiempos de cada uno son los que son y no, uno no se tiene que sentir mal por querer ir más rápido o ser... No, pero sí que es importante, como decía Caro, pues poder ver de dónde vienen esas inseguridades y al menos identificándolas, pues también puedo hacer algo al respecto si veo que me están bloqueando o me están condicionando, ¿no? Pero no desde un lugar dañino con uno mismo, sino también desde un lugar amable. No todo el mundo podemos todo al mismo momento y de la misma forma y está bien, no pasa nada. Sí, y bueno, y para eso pues existimos los psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, consteladores familiares. Terapias varias, ¿no? Sí, también no tienes por qué enfrentar todo solo, entonces, pues bueno, para eso existimos nosotras. Eso es. Pero bueno, nos vemos en un próximo episodio. Déjennos todas sus preguntas en los comentarios. Si te gustó esto, compártelo, no olvides darle like, suscribirte y nos vemos en un próximo episodio. Eso es. Chao, chao. Adiós.